La cultura chichimeca habitaba el centro norte y norte de México desde épocas tempranas, aunque su relación con el centro de México en el siglo XII provocó desplazamientos naturales de varios grupos. En la región noreste de Guanajuato habitaron muchos grupos indígenas que recibieron el nombre genérico de chichimecas. La palabra chichimeca es de origen náhuatl, por tanto, chichimeca es el nombre que los mexicas le dieron a este conjunto de pueblos indígenas. La palabra chichimeca tiene varios significados: linaje de perros, lugar de perros, perro sin correa, bárbaro, gente salvaje e indomable, gente roja e incluso chupadores, por referirse a la costumbre de beber la sangre de sus presas. En la época prehispánica, los chichimecas eran muy temidos por los demás pueblos, por su belicosidad y fiereza. Nunca pudieron ser sometidos. Los españoles se enfrentaron con los chichimecas a una larga y cruel lucha por más de 50 años, en la que, al final, solo lograron un supuesto tratado de paz en esta región conocida como la Gran Chichimeca o Tierra Nómada. Todo el grupo chichimeca tenía el mismo género de vida nómada. La vida nómada no era ni improvisada ni desordenada. La regulaba la necesidad de obtener alimentos. Eran cazadores y recolectores. Seguían a las especies de animales que les proporcionaban alimentos y materiales necesarios para elaborar los vestidos, la habitación y los instrumentos. Los recolectores migraban de una a otra comarca según la época del año en que maduraban los distintos frutos y semillas silvestres. Les gustaba labrar o tallar huesos humanos que utilizaban como ofrendas en sus entierros o para el suplicio que daban a sus prisioneros de guerra. Generalmente se alimentaban con tunas al natural, secas o cocidas, mezquites, nopales o raíces. Elaboraban un pan blanco que después de un año aún se podía comer. La carne preferida era la de venado. Se consumía miel de abeja y el jugo de maguey se utilizaba cuando había escasez de agua. El gusto por la carne de ganado, res, mulas, caballos, etc., fue introducida por los españoles. Los chichimecas usaban el color rojo obtenido del almagre para pintarse el cuerpo y como distintivo tribal. Lo usaron de manera importante en la elaboración de pinturas. El color rojo significaba para ellos la sangre y fertilidad. Su organización político-social fue la del caciquismo, siendo casi siempre el caudillo o cacique el guerrero mejor dotado, mientras que su organización familiar era patriarcal. Las prácticas matrimoniales eran de dos tipos. La poligamia caracterizaba a los chichimecas del norte y la monogamia a los del sur. En ocasiones había matrimonios intertribales para hacer la paz entre dos pueblos. Estos grupos del desierto no desarrollaron construcciones magníficas como los pueblos mesoamericanos, ya que comúnmente vivían en cuevas naturales o artificiales. A veces hacían sus chozas de zacate o de hojas de palma. Algunas otras eran pequeñas y de un solo piso, con muros de tepetate o de adobe con zoquite. Las fiestas o mitotes eran frecuentes. Se usaban para planear las guerras contra los españoles, para reconciliarse con grupos enemigos
con motivo del cambio estacional, la llegada de las lluvias o simplemente por gusto. En las fiestas, la comida y bebida eran abundantes. Danzaban al ritmo del tambor, formando círculos alrededor del fuego, y estas danzas solían durar hasta 6 horas sin descansar. La mayoría andaban casi desnudos, solo se cubrían con pieles de gato montés, puma, venado o coyote, y tanto hombres como mujeres usaban el pelo largo hasta la cintura. Se ponían adornos como collares hechos de huesos o piedras. Las danzas que se realizaban alrededor de sus enemigos tenían un concepto religioso. Asociada con la religión estaba la cosecha, porque después de danzar muchas danzas, se sienta el jefe de la tribu en un banquillo y con una espina se pica en una pantorrilla, y con aquella sangre que sale, rocía la milpa a modo de bendición. En sus ritos religiosos utilizaban mucho la bebida, como el alcohol de tuna o maguey, y alucinógenos como el peyote. Los chichimecas rendían culto a cuerpos celestiales como el sol y la luna. También tenían cierta adoración por algunos animales. En el antiguo valle de Huagué-Nandé, hoy municipio de San Luis de la Paz, existe la última comunidad chichimeca Jonás. Sus habitantes hacen un esfuerzo por mantener sus costumbres y su lengua a pesar de la globalización que vive nuestro planeta. La tradición cuenta que su sitio de origen fue Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas. De ahí se diseminaron por diferentes regiones del México antiguo y se le denominó a su extenso dominio la Gran Chichimeca. Esta abarca los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y parte de Coahuila. A pesar de que ahora profesan en su mayoría el catolicismo, aún se recuerda en las fuentes orales la existencia de ritos en honor de una deidad llamada Curicaveri, dios del agua, representado a través de una figura de barro. Algunos restos de esta pieza podemos apreciarlos en el Museo Comunitario del Mineral de Pozos. Se tiene conocimiento de un adoratorio de esta deidad en el Cerrito, que ocupa en el presente el Santuario de Guadalupe en San Luis de la Paz. Se tienen 3 fiestas principales. La primera en honor de San Luis Rey de Francia, el día 25 de agosto. Otra en honor de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y pocos días después, otra para celebrar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. En ellas, las danzas de rayados, franceses e indios, azteca y concheros hacen gala junto con el chimal. Este último significa escudo y es una ofrenda elaborada con cogollos de palma lechuguilla en forma de flor, llegando a medir hasta 5 metros o más de altura. A continuación, podrán apreciar una danza chichimeca realizada en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.